Es un gusto estar aquí otra vez, otro domingo con todos ustedes para poder compartir la palabra de Dios. Como dijo Janet, hemos estado predicando sobre nuestros fundamentos. No sé si se ha dado cuenta, pero hemos estado hablando cosas básicas pero profundas. No podemos construir una estructura o algo encima si no hay un fundamento bien estable, y creo que a eso es lo que Dios nos está llevando. No creo, lo sé. Y como he dicho, en las últimas semanas, este año que viene, vamos a estar hablando sobre la profundidad, ir más profundos. Okay. Hemos hablado sobre la oración, sobre principalmente el arrepentimiento, ¿verdad? Hablamos de que cómo podemos mirarnos el uno al otro, y sí nos podemos juzgar el uno al otro, pero tenemos que juzgarnos de la manera correcta. Y cómo es de vernos a nosotros mismos internamente, analizarnos, acercarnos más a Dios para que Él empiece a cambiar nuestro interior y luego poder ir con nuestro hermano a ayudarle, ¿ok? Eso sí podemos juzgar, pero hacerlo correctamente. Y todo eso es clave para poder crecer como iglesia. En la iglesia primitiva se mantenían en contabilidad el uno al otro, y es lo que queremos llevar esta comunidad a hacer sanamente y a través del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos sobre una fe que traspasa barreras, ¿verdad? Creo que eso fue la semana pasada, donde como Dios nos ha ya sanado, ya ha cambiado nuestras vidas, pero nos resta a nosotros levantarnos y caminar en eso. Hoy quiero continuar hablando de esto básico, metiéndonos nuestros pies al mar para que entrando el año nos metamos profundo, ¿ok? Hoy quiero hablar, vamos a ir a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Voy a leer versículo 1 al 7 y luego voy a brincar al versículo 16. Amén. Me encanta ver Biblias todavía en sus manos abiertas. Creo que nos hemos vuelto una comunidad tecnológica, y siempre me mira aquí con mi iPad y siempre tengo el iPad, pero cuando estudio y cuando leo no es con el iPad, es con la Biblia que puedo marcar. Solo les animo a que si no tienen una, consigan una. Nos dejan saber para ayudarnos también. ¿Ven? Si no tienes Biblia o teléfono, está en la pantalla. Romanos capítulo 1. ¿Ven? Dice: yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar el evangelio, escribo esta carta. Dios prometió este evangelio hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Este evangelio trata de su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, al fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma y en City Center en español, y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Y luego el versículo 16 dice: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. El evangelio tiene poder. El evangelio es poder. ¿Qué es el evangelio? Simplemente es las buenas noticias de que el Mesías, Jesucristo, Dios hecho hombre, llegó a este mundo en forma humana, se subió a la cruz, tomó
todos nuestros pecados murió por ti y por mí, venció la muerte, luego resucitó y ahora tenemos acceso a Dios el Padre y somos reconectados a una relación con Él, como originalmente Él quería. Esa es una buena noticia para cada uno que está aquí, para cada uno en la tierra. Ese es el Evangelio. Y todo lo que hacemos aquí es de expandir el reino de Dios y llevar a personas a una relación creciente con Jesús, con el fin de que nos podamos reconectar con Él. Ese es el Evangelio y es lo que creemos y hacemos aquí en City Center en español. Padre, te doy gracias por tu palabra. Espero que tú hables, Señor, conforme a tu perfecta voluntad a cada vida en esa tarde. Ayúdanos a ver, Dios, lo que nos hace falta. Ayúdanos a ver las cosas básicas que ya sabemos y hemos escuchado. Pero Espíritu Santo, te pido que tú nos hables de una manera fresca y única hoy. Recuérdanos de dónde nos llamaste y a qué nos llamaste y por qué nos llamaste. Dios, te damos gracias porque yo sé que tú vas a hablar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vuelvo y repito, lo que hemos estado predicando las últimas semanas es para regresar a las cosas básicas que todo cristiano debemos de saber y aplicar a nuestras vidas. Cómo Dios habla a través de su palabra, ¿verdad? Todo lo que hemos hablado. Esto nos ayuda quizás a no vivir ofendidos, a ser mejores cristianos. Hablamos, como dije, sobre una fe que rompe barreras y escuchamos hoy en la palabra que leí que es por fe que el justo vivirá, que somos justificados por la fe. Y hoy lo que me emociona de lo que voy a hablar hoy es que no importa si has estado en la iglesia toda tu vida, si naciste en el Evangelio y siempre has estado, o si hace poco empezaste una relación con Jesús, aún si no crees en Dios, este mensaje es para ti. No importa de dónde vienes, de cuál es tu historia, el Evangelio tiene poder y muchos no han entendido lo que realmente es. Hoy quiero regresar a eso bajo este pensamiento, el poder del Evangelio. Cuando pensamos en evangelizar, si yo les dijera, iglesia, este lunes salimos a evangelizar, ¿qué es lo primero que piensa en su mente? Es salir a la calle a tocar puertas, a que nos rechacen y que nos digan que no queremos nada y hasta ponen signs ya que no permiten solicitación. ¿No? Ese es el evangelizar para mí, así crecí. O ir quizás a una esquina con un megafón y empezar a hablar en voz alta, donde no sé si has escuchado un megafón, casi no se entiende nada de lo que está diciendo. Pero se paran en la esquina predicando y no tiene nada malo con eso. Cada quien, Dios lo llama a ciertas áreas. Más aquí en CCE tenemos a gente que hace eso, que va a las calles, que habla con las personas allá afuera, personas quizás que nunca entrarían a un edificio. Ahí están gente de aquí de CCE hablándoles. Pero cuando pensamos en evangelizar, en eso es lo que pensamos. Es lo primero que nos viene a la mente. Y hemos convertido el evangelio en algo que hacer como ministerio. Y reducimos el evangelio a 4 libros de la Biblia, quizás Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando el evangelio simplemente quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Damas y caballeros, si vamos a entrar más profundo en el 2025, tenemos que entender los fundamentos de nuestra fe. Tenemos que entender los fundamentos de nuestra fe, lo que es ser un cristiano, lo que es ser un seguidor de Jesús. La humanidad tiene la costumbre de hacer lo que es complicado demasiado simple y hacer lo que debe de ser simple demasiado complicado. ¿Te has dado cuenta? Especialmente cuando hablamos de una vida de fe. No creo que entiendan cuánta gente se estresa tanto porque son nuevos a esta cosa llamada ser cristiano y caminar en una vida cristiana y están confundidos en cómo quizás ser personas espirituales. Right? ¿Cuáles son las palabras correctas que debo usar cuando oro? Quizás, y pienso que están bajo tanto estrés y presión porque hemos hecho el evangelio y estilo de la vida cristiana mucho más complicado de lo que Dios quería que fuera. Yo sé que tu relación con Jesús nunca fue diseñada para ser complicada. Y no dije que no vas a tener problemas, que no va a ser difícil o que va a ser fácil, porque no lo va a ser vivir una vida cristiana. No dije que la vida no te va a pegarte unas cuantas veces.
No dije que gente dentro de la iglesia que también está tratando de tener una relación con Jesús no te van a lastimar, porque lo va a pasar. Pero lo que sí estoy diciendo es que tu relación con Jesús, tu relación personal con Jesús, no debe de ser tan complicada. Debe de ser tan fácil y simple como es respirar. Simplemente pasa, no tienes que pensar mucho en ello. Pasa automáticamente. Así debe de llegar a nuestra relación con Jesús. Pero por eso dijo Jesús en Juan, que ustedes son las ramas y yo soy la vid. Dijo, yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas. Dijo, permanezcan en mí y van a producir fruto. Nunca han ido a un árbol, he usado este ejemplo tantas veces, pero nunca han ido a un árbol que produce fruto y escuchas el árbol esforzándose para producir el fruto. El fruto simplemente lo hace, pasa naturalmente en las ramas que están conectadas a la vid. Tienen que permanecer. Yo sé que tienen problemas, pero permanezcan. Yo sé que no flotaron aquí, o quizás alguien flotó en el aire cuando entró porque es súper espiritual, pero permanezcan si no flotaron hoy, quizás otro día. A veces la razón por qué es tan difícil permanecer o quizás esperar en Dios es porque es tan rutinario. ¿O te has dado cuenta que nunca se cuentan testimonios poderosos, testimonios de gente que simplemente ha permanecido? Nadie dice gloria a Dios por la persona que simplemente ha sido fiel todos los días, todos los años y comprometido. Los testimonios que nos encantan, donde lloramos al escucharlo y aplaudimos y decimos gloria a Dios fuerte, son los que dicen, sí, yo estaba en la iglesia antes, yo crecí en la iglesia, pero me fui al mundo y fui adicto a las drogas y estaba en la pandilla y maté a 10 personas y luego fui a la cárcel y ahí Dios me alcanzó, Dios me mostró que me amaba a pesar de lo malo que yo era, y regresé a los caminos de Dios y ahora soy libre y vivo para Él. Y todos decimos aleluya, gloria a Dios por ese testimonio tan poderoso que lo hemos visto. Nos encantan esos tipos de testimonios, pero nunca aplaudes o te emocionan los testimonios donde alguien dice, bueno, yo crecí en la iglesia, tengo 25 años y aquí sigo, nunca hice drogas, nunca me emborraché, leo mi Biblia todos los días y sí, trato de orar todos los días. No aplaudimos por ese testimonio, porque no es emocionante, no decimos aleluya, porque ese tipo de testimonio no nos emociona. Es más, decimos, ay, qué santo se cree. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque ese segundo tipo de testimonio suena aburrido. Suena aburrido. Punto número 1, si estás tomando notas, lo básico puede ser aburrido. Lo básico puede ser aburrido. Algo que me estoy dando cuenta después de pastorear CCI por 5 años y medio es que aburrido y emocionante no son enemigos. Es más, yo creo que aburrido y emocionante son mejores amigos. Es un truco del enemigo de hacerte obsesionar con lo emocionante, que pasas por el lado lo aburrido. Y iglesias pentecostales somos notorias por eso. Queremos fuego emocionante, de cuando el Espíritu Santo se mueve, pero se nos pasa lo aburrido de simplemente pasar tiempo en la palabra y en oración, en nuestro tiempo íntimo donde nadie nos está viendo. Diga ouch, no dijo amén. Nunca vas a poder llegar a lo emocionante sin antes pasar por lo que es aburrido. ¿A cuántos le gustan las cosas emocionantes? ¿Nadie? Hemos escuchado eso en CCI. Nos gusta porque es emocionante ver lo que está pasando aquí, lo que Dios está haciendo. Pero déjame decirte algo, lo aburrido es el guardaespaldas de lo emocionante, y no puedes llegar a lo emocionante hasta que hayas aceptado lo aburrido. Viviendo bajo un presupuesto es aburrido. Haciendo un presupuesto es aburrido. Por eso la mayoría ni lo hace. Es más emocionante simplemente usar la tarjeta de crédito, irse de viaje y decir Dios proveerá. Después nos arreglamos. Right? Y con sus risas sé que todos están endeudados. Estamos endeudados aquí. ¿Sabes qué es aburrido? ¿Sabes qué es aburrido? Eso es aburrido. Aburridísimo. Brócoli es aburrido.
No importa cómo lo hagas, me lo puedes freír, lo puedes poner en un montón de sazón, lo puedes poner hasta una tortilla. Puedes poner el brócoli en una tortilla para tratar de confundirme. Mira eso. Sigue siendo aburrido. Y si hay veganos aquí, por favor, discúlpenme. Es aburrido. ¿Sabes qué es emocionante? A ver. Wow. Aquí vamos a despedirnos, gloria a Dios, y vamos a comer tacos. Pero si quieres tener la figura de una botella de Coca-Cola en vez de un galón de leche, right, tienes que aceptar lo aburrido para poder disfrutar de lo emocionante. Right? Si yo fuera el enemigo y mi misión es de hacerte quitar tu enfoque de tu relación con Jesús, lo primero que haría que te obsesionaras con lo emocionante, que solamente busques lo emocionante, que nunca vayas a lo aburrido, a lo básico. Y lo básico es lo que realmente necesitamos. Pero te quiero decir que los fundamentos, lo básico es aburrido. Lo básico puede ser aburrido. Cuando predicamos sobre oración, puede ser aburrido. Cuando predicamos sobre el evangelio, puede ser aburrido porque la mayoría ha crecido en la iglesia y ya sabemos esto, pero es necesario. El enemigo nos tiene confundidos. Hemos estado detrás de lo emocionante que hemos dejado lo aburrido a un lado. Recuerdo cuando Ana Marie, mi hija, la que tocaba la guitarra aquí, empezó a jugar básquetbol y al baloncesto. Lo primero que le empezaron a enseñar, porque yo nunca jugué eso, yo no le podía enseñar eso, es cómo manejar la pelota, cómo hacer el dribble, el baloncesto, aquí. Y la vi practicando eso como por 30 segundos. Y después de 30 segundos se aburrió y lo agarró y empezó a tratar de darle vueltas al baloncesto en su dedo. Como hacen los espectaculares ahí. Dan vuelta y la bola da vuelta en su dedo. Y el coach salió y le dijo, eso no es lo básico. Tienen que aprender lo básico primero. Antes de empezar todo eso, aprende cómo simplemente mantener la bola rebotando entre el piso y en tu mano. Pero ahí estaban tratando de hacer esto y mover la pelota sin aprender cómo hacer lo básico. Y me puse a pensar que hay un montón de cristianos que queriendo hacer lo mismo, empezar a profetizar en el servicio, queriendo siempre estar ocupados haciendo algo, queriendo viajar a predicar, empezar ministerios, ser líderes de algo, queriendo correr a lo emocionante sin antes aprender lo básico. Me imagino a Dios diciendo, ¿qué tal si antes de querer hacer lo emocionante empiezas 2 minutos conmigo todos los días en la palabra? Yo sé que eso es aburrido, pero ahí es donde tienes que empezar para poder ver lo emocionante algún día. ¿Qué tal si te metemos en lo básico de estar en comunidad conmigo y con otros creyentes? Primero, lo básico. El poder no está en lo que ves en lo exterior. El poder está en lo básico. Es más, si alguna vez te has impresionado con alguien que te ha impactado de cómo Dios lo usa, el poder no es lo que estás viendo cuando esa persona está en la plataforma ejerciendo su don. El poder viene del tiempo aburrido que esa persona quizás pasó solo o sola con Dios cuando nadie lo está viendo. Nadie empieza tocando el piano como Abraham. No empiezan tocando algo bien simple. Es el tiempo que pasas en lo básico, en lo que es aburrido, que te lleva a lo emocionante. ¿Están aburridos? Pero ahora decir que sí para que me dejes saber que estamos en lo aburrido, porque es lo que estoy tratando de predicar, aburrido. Otra ilustración, lo vemos en el karate. No sé cuántos de aquí son fans del niño karateca, el Karate Kid. ¿Sí? Algunos ahí de mi edad. Los demás no saben. Pero ¿se recuerdan de esa película, Karate Kid? Mr. Miyagi, el viejito, el anciano, lo tenía lavando carros, ¿verdad? Wax on, wax off, y tenía pintando paredes, para arriba, para abajo, de lado a lado. Y el niño, el niño karateca, el Karate Kid, se enojaba. ¿Por qué me tienes haciendo esto? Esto está aburrido, esto no me está ayudando. Pero ni sabía que ya estaba aprendiendo karate, y de repente, de lo que parecía aburrido,
Salió lo emocionante cuando Mr. Miyagi se enojó y le dijo, a ver, ¿qué has aprendido? Y le tiró y el niño hizo así. Dijo, oh, what's off? Oh, aquí se pinta la pared, aquí se bloquea. Y empezó a sacar lo emocionante porque había pasado tiempo en lo aburrido, en lo básico. Tenemos que regresar a lo básico, iglesia. Si vamos a vencer los ataques del enemigo que vienen contra nosotros, tenemos que regresar a lo aburrido, a lo básico. Me encanta lo que dijo el teólogo y el predicador, Bruce Lee. Dijo, no temas al hombre que ha practicado 10,000 patadas diferentes una vez. Teme al hombre que ha practicado una patada 10,000 veces. Punto número 2. ¿En dónde está lo básico? ¿En dónde está? Lo hemos estado viendo. Arrepentimiento, oración, analizarnos internamente, caminar en fe, rendir nuestra voluntad a la de Él. Y una de las cosas más importantes que ningún cristiano puede vivir sin ella, pero la mayoría ni la abre, es la palabra de Dios. Como dije al principio, hay tecnología y eso es bueno, pero te reto hoy, si no tienes una Biblia, consigue una. Así no hay distracción cuando estés leyendo tu Biblia, tu teléfono y alguien comenta algo en Facebook y rápido te vas para contestarle. Consigue una Biblia que puedas agarrar y puedas marcarla. Ese es nuestro libro de estudio. Ahí está nuestro entrenamiento, nuestro manual de nuestra vida como cristianos. Y déjame empezar con una verdad básica. Muchos tomamos la Biblia y la usamos como una galleta de buffet chino. La abrimos y sacamos un versículo para que nos hable ese día. Miramos la Biblia como un montón de historias de Adán y Eva, de Abraham, Moisés, Noé, el arca, Jonás y la ballena, David y Goliat. Pero la Biblia no son simplemente un montón de historias. El libro, la palabra de Dios tiene una historia. La historia de un Dios que formó el universo. Y la humanidad que Él ama, pero la humanidad lo desobedeció y el pecado entró al mundo. Esa es la historia. Y Dios lanzó una misión para reconectarnos con Él. Y esa misión se cumplió cuando Dios mismo vino a esa tierra en forma humana, se subió a la cruz, murió y resucitó. Y la historia aún no termina porque estamos esperando su promesa de que Él regresará por su iglesia y nos iremos con Él. Amén. Esa es una historia, es una sola historia de una humanidad perdida y el plan de redención para salvarnos y reconciliarnos con Él. Es una historia y está basada en un solo personaje, Jesús. Hemos dicho y nos hemos puesto nosotros en la imagen de David y Goliat, pero tú no eres David, vuelvo repito, tú no eres David. Tú no estás peleando contra un gigante. Sí, metafóricamente lo estamos haciendo, pero cuando lees la palabra, no está hablando de ti como David, está hablando de Jesús era David. Y Él vino, Él venció el gigante de pecado que nosotros no podíamos hacer nunca. Todas las historias, y en febrero empezamos una clase donde vamos a hablar precisamente de esto. Un estudio bíblico sobre cómo encontramos a Jesús en todo el Antiguo Testamento, en todo el Nuevo Testamento. Vamos a entrar profundo en el 2025. Pero la Biblia es la historia de un personaje, de Jesús. El resumen de la Biblia. El Antiguo Testamento es simplemente la anticipación de Jesús. Es la anticipación, las promesas, las profecías. Anticipación de Jesús. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son la presentación de Jesús. Ahí es donde Jesús nace y sale y vemos el ministerio de Él. El Antiguo Testamento es cuando Jesús venga, cuando venga el Mesías va a venir. Los evangelios, cuando aparece Jesús en Belén, es la presentación. El libro de Hechos es la continuación de lo que Jesucristo y empezó en los evangelios. Jesús se enfocó en una región y a partir de este mundo, cuando Él se fue, le dijo a los discípulos, te toca a ti, a ser testigos de todo lo que vieron y lleven este mensaje a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Eso es Hechos. Luego en las cartas de los apóstoles a las iglesias es la explicación y la clarificación de lo que Jesús hizo. Apocalipsis es la conclusión del plan de Dios y lo que Jesús vino a hacer. Pero en las cartas, Romanos, Efesios, Gálatas, Corintios, Timoteo, todo, etcétera, traen una explicación y claridad de lo que Jesús vino a hacer. Y me encanta la carta de Pablo a los romanos, lo que leímos hoy, me encanta. En Romanos encontramos poder.
En esta carta a los romanos es ahí donde el apóstol Pablo da una de las mejores explicaciones del evangelio que existe. ¿Quieres ver lo básico? Pablo le escribe a los creyentes en Roma para que tengan los ABCs de lo que es la fe, lo que es el evangelio, lo que es el perdón, lo que es la gracia. ¿Sabías que todo avivamiento que ha empezado en la historia de la iglesia empezó de una revelación que tenía raíces en la carta a los romanos? Martín Lutero fue transformado por este libro de Romanos y empezó la reforma de los protestantes porque se dio cuenta que estaba viviendo él bajo la carga de sus propios esfuerzos y hechos en la iglesia católica. Y en el libro de Romanos se dio cuenta que no era justificado por sus méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Hubo una revelación a él a través de este libro de Romanos. Un gran número de gente que empezaron avivamientos fueron transformados por la carta a los romanos. Este libro está lleno de verdades poderosas. Es un tratado teológico de todo lo que debes saber de lo significante de lo que Jesús hizo en la cruz. Si quieres saber la voluntad de Dios en tu vida, lee el libro de Romanos. Si quieres ver la ira de Dios, lee Romanos, todo está ahí. Si quieres conocer el plan de Dios, lee Romanos. Si quieres saber acerca de la gracia de Dios, lee el libro de Romanos. Si te crees muy santo y que eres más cristiano que otros, lee, por favor, lee y vuelve a leer el libro de los Romanos y te darás cuenta de lo que dice ahí, que por cuantos todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Si estás bajo la presión de la condenación y crees que estás muy lejos de Dios y que Él no te puede usar, tienes que leer el libro de Romanos donde dice: por lo tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen en Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Todo esto está en el libro de los Romanos. Si piensas que puedes vivir como sea que quieres vivir, por favor, lee el libro de Romanos y permite que el capítulo 6 te pegue en la cabeza, donde dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? El libro de Romanos es poderoso. Nos llama a cuentas, nos ama, nos muestra gracia, pero también trae corrección. ¿Para qué queremos más avivamientos y servicios hoy? Porque avivamientos sin transformación no sirve de nada. Si hay avivamientos en todas las iglesias, pero no hay transformación en las vidas, entonces estamos perdiendo el tiempo. Dice que por sus frutos los conoceréis. Nuestra mente tiene que ser transformada. Todo eso está en el libro de Romanos. Todo esto es el apóstol Pablo escribiendo con sabiduría y con emoción. Todo en el libro de Romanos. Aún abogados hoy en día miran el libro de Romanos para estudiar, porque casi se mira como que Pablo estuviera litigando y explicando a una corte el poder de todo lo que Dios hizo cuando se vistió de humano y tomó nuestros pecados. Todo eso está en el libro de Romanos. Todo esto fue escrito por Pablo. Pablo, el que en algún tiempo lo conocían como Saulo. Y me encanta porque Pablo era una persona inteligente. Era una persona estudiada. Pablo era un hombre comprometido. Antes de su experiencia de conversión, antes de que tuvo el encuentro con Dios, antes él ya era estudiado. Antes él era inteligente. Antes tenía poder y tenía autoridad. Ya era un hombre con poder y autoridad. Le digo eso a alguien que está pensando que cuando pones tu fe en Jesús y empiezas a caminar en una relación con Él y a ser cristiano, piensas que tienes que reducir quién eres. No es cierto. Cuando pones tu fe en Jesús no quiere decir que debes de poner los talentos y cosas que haces bien y cosas que Dios puso dentro de ti a un lado. Debes de tomar esa misma energía, esa misma pasión que tenías antes de tener una experiencia con Dios, y eso se debe de transferir al reino de Dios. Eso fue lo que hizo Pablo. El mismo hombre que persiguió a la iglesia, a los creyentes y los mataba, es el mismo hombre que ahora está haciendo lo que sea necesario para que la iglesia crezca y continúe. La misma energía que le diste al mundo es la misma energía que le debes de dar al reino. Lo pongo de una manera que puedas entender. La misma energía que pones cuando vas a ver a los Chiefs
o vas al juego de fútbol, es la misma energía que deberías de poner en el reino de Dios. Es la misma energía como debemos de alabar y adorar a Dios. No me digas que no puedes levantar tu voz aquí porque eres tímido. Pero en el juego de fútbol estás ahí gritando y tirándole cosas a la televisión. La misma energía que le diste al mundo. Por eso no me gusta salirme del script. Es la misma energía que le debes de dar al reino. Es lo que hizo Pablo. Después de una experiencia, se fue de matar a cristianos a construir la iglesia. Mira el encuentro que tuvo, me encanta, porque él ni estaba pensando ni tratando de tener ese encuentro con Dios. Me encanta que quizás tú no estés ni pensando en Dios, en una relación con Él, ni en un ministerio, pero Él ya está pensando en ti. Pablo estaba matando a cristianos y ya Dios lo había escogido. ¿Puedo ir un poco más profundo? Aunque no me digan bien, lo voy a hacer porque tengo el micrófono. Hace 2 semanas le dije, háblenme, díganme, ya tengo hambre, aunque sea para que podamos estar aquí en comunicación. Cuando tuvo esa experiencia Pablo con Jesús, Pablo estaba encima de su caballo. Se ha de haber sentido como que él era más grande en ese momento. Todos le tenían miedo, temor por la autoridad que él tenía. Él, es más, iba rumbo a perseguir y quizás matar a más cristianos. Y en ese momento, en medio de su viaje, Dios lo bajó de su caballo. O sea, no importa qué tan alto, grande te sientas, Dios tiene la manera de hacer que toda rodilla se doble ante Él. No importa en qué mentalidad estés, Dios tiene el poder y un día toda rodilla se va a doblar ante Él. Pablo cuenta su historia, que una luz brillante le pega y le dice una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En la actualidad Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, pero me encanta que Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues a mí? Nota la intimidad de nuestra relación con Jesús. El perseguir la iglesia es lo mismo que perseguirlo a Él. ¿Por qué? Porque a Jesús le importa su novia. Nunca descartes la iglesia. No te vayas de la iglesia. Hay gente aquí que quizás está aquí sentado, pero tu mente ya está: he sido herido por la iglesia demasiado, no sé qué hago aquí y algún día de estos me voy a ir, ya no voy a seguir yendo a la iglesia. Hay gente que no está yendo a la iglesia, ha dejado la iglesia por lo que la iglesia les ha hecho a él. No somos perfectos, pero él dio su vida por su iglesia, por su novia. Ahora, cuando digo iglesia, no estoy hablando de un edificio o una comunidad específica. Estoy hablando, no dejes la iglesia, el cuerpo de Cristo. Que no confundas la institución de la iglesia con el organismo de la iglesia. No dejes la iglesia por algo que alguien dentro de la iglesia te hizo, o lo que un líder de la institución te hizo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La palabra coces significa patadas. Esta frase constituía una expresión de aquel entonces, donde se tenía la imagen de un buey que da patadas al mismo aguijón con el cual su amo lo punza para que siga arando. Y cada vez que el animal quería irse por donde él quería, el dueño le metía algo para que regresara al camino y el buey lo pateaba. En otras palabras, Dios ya estaba trabajando en la vida de Pablo, pero Pablo estaba como este buey peleando para hacer lo que él quería. Otra versión dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Hoy esa versión me habló, porque queremos hacer lo que queremos hacer. Hay gente aquí hoy que han estado luchando contra la voluntad de Dios para sus vidas. Dios nos ha dado por vencido contigo, aunque tú sigues luchando contra su voluntad, y quizás por eso estás aquí hoy, porque el Dios del universo quiere tu atención, quiere llamar tu atención. Quiero imaginarme que Pablo quizás vio a esos cristianos morir, quizás se recordó de Esteban cuando lo mataron a piedras y ahí estaba Pablo viendo. Y ahora pensó: si ellos están dispuestos a morir por lo que creen, quizás debe de ser algo real
¿Cómo es que pueden estar adorando cuando los estoy matando? Esto debe de ser algo real. Y Dios ya estaba trabajando en su corazón y Dios lo trae a sus rodillas, y con la misma pasión y determinación con la que persiguió, encarceló y mató a la iglesia, ahora Dios lo está usando para construir la iglesia. Cuando Pablo escribió la carta a los romanos, aún él no había llegado a Roma, pero escribió esta carta poderosa para dejarles saber el fundamento, lo básico por lo cual había dado él su vida. Mira cómo empieza. Pablo no los ha conocido a los romanos, así que se introduce. Dice: yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Pero en el lenguaje actual no fue simplemente un siervo. Pablo, un hombre estudiado, no usó la palabra siervo como la conocemos hoy, porque un siervo venía, servía, pero tenía su propia casa. La palabra original significa esclavo. Dijo Pablo: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Pablo nos está enseñando lo que deberíamos de ser en nuestra relación con Jesús. Hoy en la iglesia hay siervos de Jesús y hay esclavos de Jesús. Siervos solamente van hasta donde tienen ganas de ir. Siervos se conforman con llegar a servir el domingo y llegar a las 11:30 para el huddle. Algunos ni llegan a tiempo para eso. Y luego el lunes dejan de servir. Porque eso es un siervo. Sirves cuando estás disponible. Pero un esclavo se da cuenta que no tiene derechos. Todo lo que tengo es tuyo. Donde sea que me digas que vaya, Dios, ahí voy a ir. Y si quieres saber si eres un siervo o un esclavo, analiza tu obediencia. Analiza si estás obedeciendo cuando te pide que hagas algo que no quieres hacer o no sientes hacer. Deja de dar la impresión que tienes un corazón de obediencia cuando tu voluntad siempre parece ser la misma voluntad de Dios. Si tu voluntad siempre es la voluntad de Dios, quizás no estés sirviendo a Dios. Quizás te estés sirviendo a ti mismo y convenciéndote que lo que yo quiero ser es la voluntad de Dios cuando realmente no es. Si la voz que estás escuchando siempre está de acuerdo contigo, quizás no sea el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va a traer convicción, va a traer corrección, te va a guiar a la voluntad de Dios. Y por lo regular y por lo que vemos en la Escritura, es muy rara la vez que es precisamente lo mismo que tú quieres para tu vida. Regularmente es las personas que Dios llamaba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, nunca decían: sí, Dios, eso es lo que yo estaba orando, ahora es mi tiempo, voy a ir. Siempre decían con temor y temblor: yo no puedo hacer eso. Siempre era regularmente yo no, escoge a alguien mejor, yo no puedo. Porque yo sé que cuando es la voluntad de Dios, por lo regular, va a ser algo que te va a sacar de tu zona de comodidad. Ahí es donde te das cuenta si eres un siervo o un esclavo. Si puedes obedecer cuando Dios te pide que hagas algo que no quieres hacer, no sientes hacer, cuando es algo que no entiendes. ¿Cuántos saben que si me pides: Tommy, quiero que te comas 3 tacos? Yo voy a obedecer. Yo voy a obedecer. Tú también obedecerías. Es más, hasta estoy tan obediente que me voy a comer 4. ¿Ok? Pero si Janet me dice: Tommy, quiero que te comas ese brócoli. ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Y ahora qué hice? Porque te lo pedí. Ahí es donde se mira la obediencia. Ahí es cuando vemos si tiene el corazón uno de obediencia. Cuando hace lo que no quiere hacer simplemente porque Dios te lo pide. Dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol. Un apóstol es alguien que es enviado. Traducción: Pablo fue llamado y enviado. O sea, esta no fue su idea. Esto no fue lo que Pablo dijo, que algún día voy a hacer esto, me voy a convertir y voy a empezar a construir la iglesia. Esto no fue su idea. Muchas veces empiezas a caminar en tu destino y propósito cuando tomas algo que no fue tu idea, fue idea de Dios, pero lo haces aunque es incómodo hacerlo. Eso es obediencia. Estoy terminando. Pablo dijo: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol. Y aquí está lo último, y termino con esto: y enviado a predicar el evangelio. O sea, las buenas noticias. Pablo, ¿a qué fuiste enviado, Pablo?
a predicar el evangelio. Más de 60 veces en el libro de Romanos leemos la palabra evangelio. Pablo escribió de una forma tan bella: no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No el evangelio tiene poder, sino que el evangelio es poder. Si el evangelio es el poder, entonces tenemos que saber qué es el evangelio, porque quizás por eso es que la iglesia no camina en poder, porque no entendemos lo que el evangelio realmente es. Por favor, no confunda una iglesia, congregación, ministerio con tener poder, porque arman un show de milagros. Hay mucha emoción alrededor de eso. Un servicio con emoción se queda ahí si no muestra fruto durante los momentos aburridos. Queremos show. La iglesia pentecostal llena del Espíritu Santo quiere show. Pero te pregunto y me pregunto a mí, ¿Jesús trabajó de esa manera? Es más, en Hechos vemos que la sombra de Pedro, dice la Escritura, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. O sea, no era un show. Ni Pedro tuvo que hacer algo, su propia sombra sanaba a las personas. Si en realidad la iglesia tuviéramos poder, podríamos entrar a hospitales y la gente quedaría sana. No tendríamos que hacer campaña de milagros adentro de ese edificio para que la gente llegue a nosotros. La sanidad sobrenatural da testimonio que Dios es un Dios real, sí, lo muestra, pero vuelvo y repito, la sanidad física no es el fin. El evangelio, la buena noticia, no es que nuestros cuerpos queden sanos, sino que nuestra alma se restaure en una relación con Dios y que ahora podemos vivir una vida en una eternidad con Él. Eso es la buena noticia. El evangelio es una buena noticia. Eso es simple, básico. No es un buen consejo, es una buena noticia que tú puedes aceptar o puedes rechazar. Imagínese una guerra. Una guerra. En cada guerra había una persona que anunciaba, proclamaba, y era el trabajo de esa persona que una vez que la batalla había sido ganada, esa persona que estaba en la guerra mirando lo que pasaba, al terminar la batalla, él corría al pueblo o la ciudad lo más rápido que podía y con toda la energía que podía sacar, y proclamaba, desde que venía del camino corriendo, decía: ganamos, obtuvimos la victoria, ya no estamos bajo la opresión de nuestro enemigo. Vengo a darles buenas noticias, que ganamos. Esa es la imagen de cómo se miraba cuando anunciamos el evangelio. De ahí sale lo que Isaías dijo en Isaías 52:7. Dice: qué hermosos son sobre los montes, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. En las montañas, en los pueblos, en las ciudades, la gente esperaba sabiendo que el ejército peleaba por ellos, y mientras esperaban no sabían si iban a perder o ganar, y ansiosamente esperaban ver a este mensajero que menciona Isaías. Si lo veían corriendo, pero quizás cansado, agotado, con pocas ganas, sabían que habían perdido la batalla y iban a ser esclavos. Pero si lo veían que estaba corriendo rápido y sus pies se movían rápido y con una sonrisa, sin importar lo cansado que estaba, corría lo más rápido que podía, porque no se podía contener la buena noticia que tenía. La gente miraba eso y sabían que habían ganado. Qué hermosos son los pies de aquellos que llevan buena noticia. Qué hermosos son los pies de aquellos que llevan el evangelio. Te pregunto, ¿tú eres una persona que el pueblo mira y diría: perdimos? Si te miran a ti a la distancia, te mirarían como un mensajero que está diciendo: no se puede, perdimos, vamos a ser esclavos. O te van a ver a ti y decir: lo veo a esa persona, ganamos. Porque están viendo tu vida, están viendo cómo te mueves, con qué energía traes esa buena noticia. Eso es lo que es el evangelio. Si hay buenas noticias, si hay buenas noticias, eso quiere decir que también hay malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias?
que hay gente todavía que vive esperando, viven no sabiendo que ya tienen la victoria. ¿Por qué? Porque no hay mensajeros. No hay mensajeros que están corriendo de la batalla al pueblo para decir: hey, tengo la buena noticia que ganamos. Y hay gente que está esperando a una iglesia. Ellos ni lo saben, como Pablo no sabía, que Dios los quiere alcanzar. Pero Dios te quiere usar a ti. Él quiere colaborar contigo para alcanzar a esas personas, para llevar las buenas noticias. Jesús empezó, pero cuando Él se fue, le dijo a los discípulos: ustedes tienen que seguir. No importa dónde estés. Muchos piensan que porque no trabajan en la iglesia quizás no están en el ministerio. El ministerio está donde tú estás porque tú eres la iglesia. La iglesia no es aquí. Si estás limpiando casas, tú eres el mensajero a ese hogar. Si estás cortando pelo, tú eres el mensajero de Dios a todas las personas que se sientan en tu silla. Si tú eres un mecánico, tú eres el mensajero de Dios a todos los que traen su carro para ser arreglados por usted. Si eres un chef, tú eres el mensajero de Dios para traer los tacos a la persona, pero también ser un mensajero de lo que Dios hizo en tu vida y de que hay buena noticia para esa persona también. Ese es el poder del evangelio. No se trata de tus méritos o en lo que tú has hecho o logrado en tu ministerio. ¿Quién más sabía eso mejor que Pablo? Él era un fariseo. Él hacía todo conforme a la ley, lo hacía todo bien, pero se dio cuenta que aún así quedaba corto. Y por eso escribió: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Él entendía ese poder, que no se trata de lo que tú estás haciendo, sino que se trata de lo que Él ya hizo. Y si algún día te vuelves cómodo y complaciente y te aburres al significado del evangelio y lo que Él ha hecho por ti, que no solamente ha sido perdonado, sino que ha sido justificado, porque hay una diferencia entre ser perdonado y justificado. Perdón dice: ok, te perdono y te puedes ir. Pero ser justificado significa que no solamente eres perdonado, sino que ahora tienes una silla en la mesa. La carta a los Romanos es Pablo dejándonos saber que no puedes recibir este poder del evangelio hasta que te rindas completamente a Él. El evangelio es tan simple que muchos no lo creen. Por eso hay gente en este cuarto que siguen tratando más y más y se esfuerzan más y más y no avanzan, porque esto no es un evangelio de tu esfuerzo, es el evangelio de recibir por fe, por lo que ya fue hecho por ti. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Te has sentido sin poder continuar? ¿Te has sentido que si no tienes poder para continuar, te sientes ya harto de la religión y la religiosidad? Quizás te sientes cansado y gastado. Deja de tratar de ganarte su aceptación. Ya lo tienes. Los justos viven por fe. El evangelio, la buena noticia es simple. Recibe este regalo hoy y empieza a ser un mensajero de esa buena noticia. Incline su rostro. Quiero orar. Quiero orar por dos grupos en esta tarde. Sí, primero, si tú no conoces a Dios, si no tienes una relación con Jesús, si no has empezado una relación con Jesús, estás aquí porque te trajeron y quizás es como Pablo, no sabiendo lo que tú quieres o lo que tú estás pensando. Déjame decirte que no es coincidencia que estés aquí hoy, que Dios ahí donde tú estás te quiere alcanzar. Y si tú quieres empezar una relación con Jesús hoy, sientes algo de este mensaje que te ha hablado y no tienes una relación con Él, doy la oportunidad de pasar ahorita si quieres, pero si no, por favor, a estas personas, a este grupo de personas, les pido que vengan conmigo, con Janet, con uno del equipo de conexiones, y por favor déjenos saber: quiero empezar una relación con Jesús, porque no se trata de simplemente una oración, son varios pasos que tienes que hacer. Y queremos explicarte qué es lo que significa eso. ¿Ok? Número 2, también quiero dar la oportunidad a ti que has estado en la iglesia por años, por décadas,
pero has puesto lo básico, has puesto lo aburrido a un lado y te has ocupado tanto en el ministerio, en el trabajo, en lo que tienes que hacer, y quieres comprometerte a regresar a lo que realmente importa, de ser portador de esa buena noticia con todos los que Dios te ponga enfrente. Si ese eres tú y dices, Tommy, yo me he aburrido de lo básico, no he tomado el tiempo de estar en lo aburrido, siempre he perseguido lo emocionante, pero quiero regresar a empezar a caminar en lo básico para que yo pueda ver lo que Dios va a hacer emocionante en mi vida. Si ese eres tú, ahí donde estás, levanta tu mano y quiero orar por ti. Amén. Tengo manos levantadas. Gracias por su honestidad, gracias por su vulnerabilidad. Padre, Espíritu Santo, te pido por esas personas que acaban de levantar su mano ahorita, que tú vayas donde están ellos ahorita y háblales, suspírales en sus oídos, en su corazón, en su mente, de que tú estás con ellos. Muéstrales, Dios, que aunque quizás, como lo vio el profeta, que vio relámpagos, vio fuego, y preguntaba si ahí estabas tú, y él decía que no, ahí no estaba Dios no estaba ahí. Él estaba en el suspiro. Ayúdales, Dios, a simplemente no ver lo emocionante, pero a ver lo suave que tú puedes suspirarles. Y que ahí, en eso lo que quizás se mira aburrido, que ahí es donde te pueden encontrar. Danos paciencia, danos determinación, danos la fe. Ayúdanos a tener fe para poder seguirte y buscarte y pasar tiempo en los momentos aburridos, que parecen ser aburridos, pero son los momentos que nos llevan en conexión a ti. Ayúdanos como iglesia, Espíritu Santo, a aceptar lo básico, a meternos a empezar a crear una profundidad para que haya un fundamento estable donde se pueda construir algo encima. Cierra las puertas de nuestros corazones y nuestras mentes de querer crear estructuras grandes y altas sin primero tener un fundamento básico basado en ti. Te pido, Espíritu Santo, que tú nos muestres, nos guíes, nos dirijas, nos des discernimiento en los días que vienen para poder caminar en lo básico, en el fundamento que eres tú. En nombre de Jesús te doy gracias. Amén.